Mis amados, muy buenos días. Qué maravilla podernos volver a encontrar este domingo a esta hora. Qué bueno, los saludo a todos. Primeramente a mi congregación. Yo sé que están ahí fieles como siempre. No somos muchos, pero somos fieles y permanecemos, que es lo importante. Siempre yo le he dado gracias al Señor que me puso en mí el espíritu de maestro, de enseñar. Me encanta, me gusta y leo cosas para cada vez traerles la palabra del Señor explicada y que sirva para nuestra vida. Hoy los saludo a todos en el nombre de Jesús, deseándoles un feliz domingo. Hoy es un día que hemos escogido para honrar el nombre del Señor. Vamos a orar antes de iniciar la palabra, la enseñanza de hoy domingo. Padre bueno que estás en el cielo, santificado, exaltado, alabado, adorado, reconocido, amado, sea por siempre tu santo y precioso y grande nombre. Hoy, Padre bueno, Señor de la gloria, te pido, Señor, que mires a todos y cada uno de los que estamos reunidos hoy alrededor de esta imagen, Señor, alrededor de tu espíritu y alrededor de tu palabra. Míralos a todos, Señor. Abre la mente de todos nosotros para que podamos entender lo que tú quieres que en nuestra vida entendamos y sepamos. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que está al otro lado, Dios. Los bendecimos hoy con toda bendición, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente para poder entender lo que tú nos quieres hablar en este día. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy, a mí siempre me gusta cuando enseño cosas que sean cosas prácticas para nuestra vida. No soy muy amante de meterme dentro de la teología, dentro de preguntas raras. De pronto alguien por allá pregunta de cuál era el sexo de los ángeles. No sé, ni me interesa. No, a mí me interesa es que la palabra sea el camino de nuestra vida. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 3. Dice así: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. ¡Wow! Hay una medida interesante, qué interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que hoy en día es muy recurrente en nuestra sociedad y podríamos decir es el fundamento de las terapias modernas que se utilizan hoy en día en la psicología, y es el tema de la autoestima. Nosotros como tal no consideramos autoestima. La estima es algo que se va formando desde el vientre de nuestra madre, todo lo que heredamos nosotros de nuestros padres, más todos y cada uno de los aprendizajes, de las experiencias de vida que tuvimos a través de nuestra vida o que hemos tenido y que seguimos teniendo a través de nuestra vida. Pero nosotros entendemos que hay algo aparte de la autoestima, y es lo que nosotros llamamos la identidad, que es lo que el Señor en algún momento nos permite conocer, saber cuál es nuestra verdadera, nuestra propia y nuestra única identidad. Pero vamos a hablar en el tema moderno, la autoestima o la estima propia a sí mismo. Hay algo que nosotros debemos entender. Nosotros realmente
estamos hechos, esa es nuestra fe, es nuestra fe. El mundo de pronto dice, no, eso no es así. Bueno, pero nuestra fe nos dice que nosotros estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Así dice la palabra en Génesis 1:26, dice el Señor, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Estas son palabras, podríamos decir, sinónimas. Vamos a explicar por qué. Y son palabras sinónimas que nos van a servir para describir la verdadera naturaleza del ser humano, integralmente hablando. Yo siempre me tomo el trabajo de ir a averiguar al hebreo. No sé hablar ni mucho menos, pero sí me gusta buscar e interpretar cada palabra. Entonces, el término imagen en el hebreo es tselem. Ese es el significado de imagen. Y semejanza en el hebreo es demut. Lo interesante de esto es que realmente no hay mucha diferencia entre las dos palabras. Podríamos decir que son sinónimos la una y la otra. No hay diferencia, solo que la primera es una expresión concreta del ser humano y la segunda es una expresión abstracta. Ya vamos a explicar qué quiere decir eso. Miren ustedes en Génesis 5:3, más adelante, dice así, cuando Adán, nuestro primer padre, llegó a la edad de 130 años, dice la Escritura, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Qué interesante. A veces nos olvidamos de algunas cosas. Adán, imagínense ustedes, a los 135 años tuvo un hijo y su nombre fue Set. Y la palabra dice que tuvo un hijo a su imagen y a su semejanza. La primera expresión es concreta, imagen, y semejanza es algo ya un poco más abstracto. Les decía que son sinónimos las dos palabras y lo que quiere decir es que básicamente el hombre es lo más parecido que hay a Dios. De pronto alguien dirá, pastor, usted está diciendo algo, eso es una blasfemia. Por favor, si fuimos diseñados, hechos, creados por Dios a su imagen y semejanza, a la parte concreta y a la parte abstracta. Yo supongo, me imagino que los ángeles en el cielo deben ser antropomórficamente similares a nosotros. Me imagino, no he visto el primero. Veo un ángel en la cara de un niño. Pero bueno, entonces, son palabras sinónimas, pero es lo que nos hace a nosotros entender que somos como lo más parecido que hay a Dios. Hay un parecido, mis amados, entre la copia y el modelo. Cuando tú vas a sacar una fotocopia, ¿cierto? Llevas un modelo y pasa por la máquina y sale una copia. Una copia. Interesante. Nosotros somos copia y en cierta forma modelos de lo que es el ser humano delante de Dios en su creación. ¿Me hago entender? Es lo más parecido, nosotros, cada uno de nosotros es lo más parecido a Dios que hay en el mundo. Hay un parecido entre la copia y el modelo, y el modelo que es Dios. El hombre fue diseñado por Dios para que Él lo representara a Dios en toda la creación. Así fue que Dios lo pensó. El hombre sale, mis amados, nosotros salimos de las manos de Dios. Y salimos de la mano de Dios
para un objetivo muy sencillo: compartir con Él la soberanía del mundo. ¿Cómo les parece a ustedes? Para eso Dios nos colocó acá. Lo que hace diferente al hombre de la creación, porque somos en cierta manera parecidos a la creación, digamos hablándolo en términos genéticos, los genes nuestros, la identidad de nuestro ADN es muy parecida a la identidad de muchos animales. Alguien dice, bueno, pero pues la evolución. No. Nosotros no podemos ser como dicen algunos escritores, que nosotros como seres humanos somos producto del polvo de las estrellas que llegó aquí a la tierra. No, el Señor colocó cada animal para nuestro servicio, cada planta para nuestro alimento. Entonces el Señor no nos podía alimentar con cosas que no existen en la tierra. Todo lo que existe nos sirve a nosotros de una o de otra forma. Nos sirve toda la naturaleza. Entonces, la diferencia que hay entre entre el hombre y el animal frente al Señor es la dimensión espiritual. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos con los animales. Inteligencia. Nosotros tenemos una inteligencia diferente a la de los animales. La inteligencia de los animales es más una inteligencia de supervivencia. Es diferente a nuestra inteligencia, es una inteligencia animal. Nosotros tenemos una inteligencia, podemos pensar en tantas cosas abstractas. La voluntad, nosotros tenemos una voluntad, podemos ir y venir donde nosotros queramos, a las partes más absurdas. Yo digo, imagínense, el hombre hace un vehículo y va hasta la luna. Bueno, es su voluntad y el hombre quiere ir más allá, siempre más allá. Esa es la voluntad, esa es la diferencia, una de las tantas diferencias grandes que tenemos con los animales. El ser humano, el animal solamente busca el alimento y donde haya el alimento. Si no hay aquí, el animal por instinto camina a buscar alimento en otro lugar. ¿Qué otra cosa tenemos diferente nosotros en esa dimensión espiritual que nos hace diferentes a los animales? La posesión de la conciencia. Tenemos una conciencia, esa conciencia que nos dice a nosotros qué está bien y qué está mal. También, ¿qué más tenemos nosotros de dimensión espiritual parecida a Dios? La capacidad de ejercer la libertad. Tenemos una libertad y tenemos la capacidad de hacerlo, administrarla como cada uno de nosotros quiera. Como quiera, el ser humano hace algunas cosas a veces tan absurdas, mis amados, que, bueno, es la libertad. Si alguno quiso pintarse el pelo de verde, bueno, que se lo pinte. La libertad está en el ser humano. ¿Qué otra cosa? El dominio sobre la naturaleza. Esa es una capacidad que Dios nos dio a nosotros en esa dimensión espiritual. Yo creo que ese debió haber sido el título de la palabra de hoy, dimensión espiritual. Bueno, entonces les decía que el Señor nos dio a nosotros el dominio, y eso está en Génesis. Al hombre le dice que ejerza dominio, que domine la naturaleza y además crezcan y multiplíquense. Qué interesante. Y también, miren ustedes que en la acción de nuestros primeros padres, el hecho de tomar una decisión en contra de la voluntad de Dios, eso significa que nosotros tenemos una dimensión espiritual. No es lo mismo, un animalito no, un ser irracional no. Nosotros tenemos esa capacidad aún para hacer lo malo y la utilizamos muchas veces a hacer lo malo. Esa capacidad que tuvo el ser humano en un momento de
rebelarse a la orden que había dado el Señor, eso muestra su dimensión espiritual. Solamente Dios es el único que puede hacer todo lo que Él quiera y cumplir unos parámetros. Nosotros también nos podemos salir de los parámetros. Tenemos una voluntad y desobedecimos a Dios. Los animales no desobedecieron. La naturaleza cambió, lógicamente. Con el pecado la tierra cambió. La tierra era un Edén, la palabra nos lo muestra. Y de ahí en adelante empezamos a ver a un ser humano que lucha contra la misma naturaleza. ¡Wow! La naturaleza sufrió, pero a consecuencia de la decisión del ser humano. Pero hay algo, mis amados, que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Por qué estoy diciendo que nosotros somos lo más parecido que hizo Dios a Él? Miren ustedes que Dios estuvo en medio nuestro. ¿Ustedes sí sabían eso? Claro que sí lo sabían, porque el Señor Jesucristo es la imagen perfecta y verdadera de Dios. Acuérdense ustedes que la palabra habla del primer Adán que falló y del segundo Adán, que fue el Señor Jesucristo. Él vino a mostrarnos a nosotros cómo debía ser el Adán que Dios pensó en algún momento y creó allí y puso en el huerto del Edén. Entonces Él vino a mostrarnos a nosotros lo que es la perfecta, además entre las tantas cosas que Él hizo, vino a demostrarnos cuál es la imagen perfecta y verdadera de Dios en el ser humano. Vamos a la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, capítulo 1, versículo 5. Mis amados, si de pronto estoy hablando un poco confuso, no sé, como que no podemos entender las cosas muy rápidamente, no importa, ahí queda la grabación. Yo te aconsejo que vuelvas otra vez y la oyes. Y así vamos entendiendo todo. De pronto hay cosas que las estoy entendiendo yo y de pronto no sé cómo explicarlas, pero bueno. Vamos a la carta de Pablo a Colosas, capítulo 1, versículo 15. Dice, Él, está hablando de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. ¡Wow! ¿Se acuerdan ustedes cuando al Señor alguien le dice, Señor, muéstranos al Padre? Y Él que dice, mírenme a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! ¡Wow! Mis amados, esa es la dimensión del ser humano. Es la dimensión, esa dimensión que el pecado nos quitó allí en el huerto del Edén. Pero tenemos la posibilidad de llegar a estar en esa misma dimensión. Sigamos leyendo. Dice, hablando de Cristo Jesús en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. El primogénito, Él es la cabeza, Él es el primero de todas las creaciones. Cuando el Señor crea a Adán, en cierta manera está creando al mismo Cristo que la humanidad conoció en su momento. ¡Wow! Eso es interesantísimo. Y sigue diciendo, vamos a ir ahí a Colosenses al capítulo 2, versículo 9. Dice, Cristo, está hablando de Jesús, Cristo Jesús, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Uno lee esto y cuando lo empieza uno a unir, a entrelazar con todo lo que estamos hablando. ¡Wow! Cristo, en Él habitaba en ese momento cuando estuvo con nosotros la plenitud de la deidad. En Él
Él era un ser humano como tú y como yo, pero era especial porque en él habitaba, dice ahí, corporalmente toda, o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! ¡Wow! Ahí vamos entendiendo, mis amados, quiénes somos nosotros como seres humanos. Ahí lo vamos entendiendo. Volvamos a Romanos 12:3, con el versículo que empezamos. Dice, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Mis amados, ese concepto que habla ahí, el concepto de sí mismo que nosotros como seres humanos debemos tener, está enlazado con el hecho de que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Me estoy haciendo entender. ¡Wow! Ese concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, ese concepto está enlazado al concepto de lo que nos está diciendo la palabra ahí, que somos creados, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Espero que hasta ahí más o menos nos hayamos entendido. Yo trato en lo posible de explicarme lo mejor posible, pero lo interesante es que dice ahí que nosotros estamos creados, dice la palabra, a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Dios. Nos tenemos que parecer a Él. ¿Y cuál es el modelo que yo como ser humano puedo ver aquí en la tierra, o humanamente hablando? ¿Cuál es el modelo? Porque yo a Dios no lo veo, pero sí sé cómo actuó y qué enseñó el Señor Jesús. ¿Me hago entender? Yo no puedo ver a Dios, pero puedo ver al Señor Jesús. ¿Cómo actuó? ¿Cómo hizo? ¿Qué enseñó? Cada palabra que Él dice nos está mostrando al Padre. Él lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces cada uno de nosotros tiene una imagen y tiene una semejanza de Dios. Porque fuimos creados de esa forma por Dios. Eso es lo que yo digo, esa es la maravilla de la plenitud de Dios. Esa es la maravilla. Pero ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hace el ser humano? Los seres humanos funcionamos a imagen y a semejanza de cosas superfluas, cosas que hoy son y mañana ya no son. Por ejemplo, el dinero. Funcionamos el dinero. ¿Qué tanto? Hay una canción, recuerdo, que decía, amigo, ¿cuánto vales? Amigo, ¿cuánto vales? O sea, ¿qué tienes para yo saber cuánto vales? Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Decía una canción, recuerdo, hace muchos años. Entonces la gente cree que la dimensión nuestra como seres humanos es el dinero. No, la dimensión nuestra es mucho más alta. Y el día que no tengamos el dinero, entonces nos desbaratamos, caemos, nos frustramos. Algunas personas llegan hasta el punto de quitarse la vida, porque el dinero es el fundamento. Y el día que ese dinero no está, entonces nos morimos, porque el dinero no está. La fama. Hay gente que coloca su valor, su valía, su estima en la fama. El otro día miraba en televisión, en un canal que habla de artistas, y estaban hablando allí de que muchos de los artistas caen en depresión y utilizan mucho las drogas, porque en algún momento ellos llegan a sentir que como que yo estoy perdiendo esa energía, entre comillas, que la gente me da, ese amor, ese aplauso, esos gritos, esa locura cuando yo aparezco.
Ya, ahora ya salgo por la calle y la gente ya ni sabe quién soy yo, decían estos artistas. Entonces entran en una depresión porque están esperando que el valor venga de afuera, del grito de la gente, del autógrafo, de la foto, del incienso que les echan emocionalmente. Entonces el día que eso no está, esa fama no está, entonces se empiezan a morir, porque ese es su imagen y esa es su semejanza, la belleza. Igual, a mi esposa y a mí nos gusta a veces ver programas de esos de los cirujanos plásticos, y eso es risible, porque personas, hombres y mujeres, porque aquí no es solamente las mujeres, solamente hombres y mujeres, todo el mundo, cuando van llegando a una edad, 30 mujeres hermosas que fueron actrices o reinas de belleza, van llegando a una edad, 35, 40 años, y empiezan a ver en su rostro que aparecen algunas líneas que no estaban ahí, y se asustan. Y van donde el cirujano plástico y empiezan a estirarlas de una forma que se va perdiendo la simetría de su rostro. Yo escuchaba el otro día eso por eso cuando a veces vemos unas fotos de las actrices cuando empezaron hace 15 años, 20 años, y verlas hoy ya de 50, 60, están deformadas. Son como monstruos, porque la piel tiene un ritmo, tiene como dijéramos, como un plano, y si alguien viene y estira de un lado, pues se deforma todo el plano de la cara. ¿Yo qué estoy hablando? Pero bueno, ustedes me entienden de lo que yo estoy hablando. La belleza, la fama, el poder, el que yo llegue a lugares altos. Por eso tenemos tanto problema nosotros en el asunto político, porque muchos de los políticos llegan allá no porque tengan un espíritu de servicio, quieran ayudar, quieran que todo se transforme para el bien de todos en la sociedad. No, muchos llegan allá porque quieren fama, porque quieren que les rindan honores y pleitesía. O sea, están poniendo su valor, están poniendo su verdadero valor como seres humanos en cosas que pasan, son superfluas. La fama, el poder, la belleza, el dinero, todas estas cosas son pasajeras y esas cosas van cambiando. Entonces, ¿qué pasa en nosotros los seres humanos? Que no llegamos, caminando bajo esos parámetros del mundo, no llegamos nosotros a conocer el verdadero valor de nuestra existencia. Ya nos vamos entendiendo. Ahí vamos entendiendo un poquito mejor lo que hablaba al principio, que estaba un poquito enredado, aún hasta para mí estaba muy enredado. Si nosotros entendiéramos realmente, total y plenamente lo que significa haber sido creados, hechos, tú, todos y cada uno de nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Si nosotros lo entendiéramos perfectamente, y que tenemos que llegarlo a entender, y si todo el mundo lo entendiera perfectamente, mire, cultivaríamos, trabajaríamos en nosotros la imagen de Cristo. Estaríamos todos los días leyendo la palabra. ¿Qué hizo el Señor hoy? Para yo también hacerlo. ¿Cómo se comportó el Señor con los pecadores? Para yo también hacerlo. ¿Cómo se comportó el Señor con los líderes políticos de la época? ¿Cómo se comportó el Señor con el presidente, con el César? ¿Cómo se comportó el Señor con los impuestos? ¿Cómo se comportó el Señor con los enfermos, con los que están desahuciados por la sociedad? Si nosotros eso lo entendemos, tenemos que empezar a caminar, a cultivar esa imagen de Dios en cada uno de nosotros. Acuérdese lo que leíamos ahí en Colosenses 2:9. Dice que en Cristo habita
corporalmente toda la plenitud de Dios. Y el Señor Jesús quería que nosotros fuéramos como Él. Como Él. Esa palabrita, mis amados, autoestima, esa palabra es la moda, es la palabra de moda. Entonces, nosotros tenemos es que mirarnos para saber qué tan valiosos somos, que entender que somos valiosos, pero ponemos el valor sobre las cosas. Entonces siempre estaremos tratando de buscar cosas para que la gente nos mire y la gente crea y piense que valemos algo. Porque tenemos un Rolls Royce, porque tenemos un Audi, tenemos un carro fino, entonces yo soy más que otro. No, todos los seres humanos somos iguales delante de Dios. Entonces, mis amados, resumiendo, el valor que tú tienes y que yo tengo y que todos tenemos no se mide por cosas pasajeras, ni se mide tampoco por cómo me siento yo hoy. Hoy valgo más que ayer, no. Nosotros tenemos, el niño desde el vientre de la madre tiene un valor infinito delante de Dios y nosotros no somos quienes para quitarle la vida a un bebé, a un niño, a un ser humano en el vientre de la madre. Hago un paréntesis con respecto a ese tema. ¿Saben ustedes que una madre sabe que está embarazada más o menos a los 19, 20 días? Y a los 19 o 20 días empieza a latir el corazón del niño. Entonces ese es un ser humano, no lo podemos matar. La madre simplemente es el transporte que el niño necesita para desarrollarse, pero es un ser humano independiente. Cuando la madre se entera, porque se entera al mes siguiente, a los 18, 19 días de haber quedado embarazada, de una relación de pronto ilegal, a los 19, 20 días se da cuenta, ahí ya empezó un ser humano a latir, cuando ya su menstruación no vino. Volvemos al tema, hago ese paréntesis porque considero que es muy importante. Entonces, el valor no se mide, nuestro valor no se mide por las cosas que cambian, ni se mide por cómo me siento hoy yo. No, nuestro valor está puesto en las manos de Dios. Ni se mide tampoco por lo que yo sé. Se me había quedado esa parte por fuera. A veces medimos por el conocimiento. Entonces, ¿qué tanto sé yo de química, de medicina, de matemáticas? Entonces, muchas de esas personas se vuelven engreídos. Porque son el mejor cardiólogo, el mejor urólogo. Por favor, yo diría que entre más sabemos de esas ciencias, más humildes tenemos que ser, como el Señor. ¿Quién era como Él? Nadie. Y sin embargo, Él bajó al nivel de nosotros los seres humanos, al nivel del pordiosero, al nivel del leproso, al nivel del cojo, del ciego, a nivel del militar de alto rango allí en el imperio. Él estuvo en todos los niveles porque Él está en todos los niveles. Entonces, no lo olvidemos, mis amados. Esas cosas pasajeras, como dice la palabra, pasan, son pasajeras. Entonces no podemos poner nuestra estima, nuestro valor, nuestra valía en esas cosas. Y esas cosas, mis amados, pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, si yo hoy alguien compra una lotería y se gana la lotería y recibe miles de millones de pesos, entonces vale más que tú y que yo y que otro. No, mis amados, no. Esas son cosas pasajeras. Así como las tiene hoy, mañana puede no tenerlas. Eso no lo sabemos, esas cosas cambian. Todo, mis amados, lo de los seres humanos es temporal. Todo es temporal. Y si nuestro nivel de estima está fundamentada en esas cosas,
que cambian, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ese sentir, ese concepto de nosotros va a estar cambiando permanentemente. Va al ritmo de qué tanto soy, qué tanto tengo, cuánto vales, cuánto tienes, para yo saberme quién soy yo, si tengo o no tengo valor. No es que yo no valgo nada, yo soy menos que una alpargata que se arrastra por el suelo. Por favor, todo ser humano es valioso a los ojos de Dios, porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahí es donde surge esa frase tan que ya la volvimos cómica, de aquel personaje que en algún momento comete una infracción y cuando vienen a requerirlo dice con toda la petulancia, ¿sí está bien dicho? Dice, es que usted no sabe quién soy yo. ¡Wow! ¿Por qué? Precisamente porque el ser, el yo soy de esa persona está fundamentada en que es el alcalde, que es el gobernador, que es el concejal, que es el senador. Entonces usted no sabe con quién se está metiendo. Por favor, por favor, por favor. Entonces, ese es un error que nosotros cometemos, que es medirnos o querer quitar de nosotros defectos poniendo cosas superfluas sobre nosotros, cuando nosotros tenemos la imagen de Dios, somos la imagen de Dios. Entonces yo tengo que averiguar cómo es Dios. ¿Y cómo lo averiguo? Muy sencillo, lean los evangelios, ahí está. Tú miras cómo fue Jesús y ahí descubres cómo es Dios. Entonces nosotros tenemos que ser, porque la palabra dice que Él es imagen de Dios también. Él es Dios en medio de nosotros. Muéstranos a Dios. Y el Señor Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Entonces miremos a Cristo y ahí descubrimos a Dios. Vamos a saber cómo es Dios. Somos únicos, mis amados, no lo olvidemos. Y hay algo muy interesante que debemos tener en cuenta. Todos los seres humanos somos diferentes. No hay dos seres humanos idénticos, iguales. Pueden ser gemelos. Pueden humanamente, físicamente mirarlos uno y se parecen físicamente, pero en su ADN son diferentes. A veces en el tipo de sangre, aún viniendo del mismo vientre, de la misma madre, del mismo padre, son diferentes. Mis amados, no tienen la misma huella, siendo gemelos, no mellizos, gemelos, no tienen ni siquiera la misma huella. No hay un ser humano en el mundo entero que tenga la misma huella que yo tengo y que tú tienes. No lo hay. Somos únicos e irrepetibles. Somos la expresión de Dios. Tú eres la expresión de Dios. Nosotros ni en momentos, ni en pensamientos llegamos a ser, ni físicamente llegamos a ser idénticos, exactamente iguales a otra persona. Porque es que Dios no puso lo mismo en cada parte de la creación. No. Partimos de Génesis. Allí a uno lo hizo varón y a otro ser humano lo hizo la hembra. Diferentes, somos diferentes porque Dios no nos hizo a nosotros en serie. Nosotros no somos robots hechos en una fábrica, todos los muñecos igualiticos. No, todos somos diferentes. Tú eres diferente, tú eres único, tú eres única para Dios. Nadie hay como tú y además eres irrepetible. Miren, mis amados, si nosotros esto lo entendiéramos, si nosotros entendiéramos que somos, permanentemente recordando que somos imagen de Dios, cada uno, en donde quiera que esté, cada uno es imagen de Dios. Miren, mis amados, ahí dejaríamos de hablar de violencia, de robo, de maldad, de cosas que hacemos para vergüenza del cielo. Conclusión,
Conclusión. Nuestra estima, eso quiere decir nuestro valor, debe estar fundamentado. Óigame bien, y le hablo, sé que estoy hablando tanto a creyentes como a no creyentes. Está bien, no hay ningún problema, respetamos profundamente el ser del ser humano, lo respetamos, pero cada uno de nosotros debe tener una estima o un concepto de sí fundamentado en algo permanente. No busquemos las cosas que el mundo busca, que algunas llegarán, claro que sí, si es la voluntad de Dios, llegará. La riqueza llegará si el Señor considera que tú la vas a utilizar para algo bueno. No fue que humanamente luchaste y la quitaste y firmaste y hiciste algo para tener. No hiciste eso. Dios te dio todo lo que nosotros tenemos. Consideramos que Dios permite que las podamos tener. Dios nos las da. Todo nos lo da Él, absolutamente. Tenemos que llegar a creerlo. Entonces, si nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros, miraremos las cosas de manera diferente. Y si entendemos que ese ser humano que está allá también está hecho a imagen y a semejanza de Dios, tendremos un concepto diferente de Él. No me interesa cómo actúe. Bueno, me dolerá como ser humano social que esa persona no haga las cosas como debe ser. Nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. No lo olvidemos, esa expresión tiene que estar. Yo digo que tenemos que pararnos todos los días frente al espejo y mirarnos en el espejo y decir, yo soy hecho a imagen y a semejanza de Dios. Por eso tengo que ser como Cristo Jesús fue. ¡Wow! Ese es el verdadero sentir. Ahí vamos a ver el camino de aquel que ha creído en el Dios de los cielos. Que nosotros somos importantes. Eso nos hace importantes y nos hace invaluables. El valor que tenemos por el hecho de ser a imagen y semejanza de Dios, eso nos hace sentir bien. Tengo un valor muy grande y que nosotros formamos parte de ese Dios grande y maravilloso, de ese Dios amoroso que todos nosotros admiramos y seguimos. Mis amados, mírate al espejo y piensa, o si quieres decirlo, dilo, yo soy hecho a imagen y a semejanza de Dios. Lo dice la Escritura. Esto no lo dijo ningún psicólogo, lo dijo la Escritura o lo dice la Escritura. Todos los días frente al espejo, yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces tengo que comportarme como Dios se comportó cuando estuvo en medio nuestro en la figura de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo actuó frente a todos? ¿Cómo actuó frente al malo, al mentiroso, al rebelde, al engañador, aquel que quería vender una fe diferente a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas? ¿Cómo los trató? Porque el Señor, Él da la palabra para cada uno, dependiendo de si cada uno la merece o no la merece. Entonces, mis amados, ahí les dejo este pensamiento. Piénsalo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y no creas que porque tú no tienes dinero o vives en una casa, llamémosla, no pobre, de escasos recursos, ¿eres menos que alguien que vive en una mansión? No, tú eres hecho, hecha, diseñado, diseñada a imagen y a semejanza de Dios. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias hoy por tu palabra. Esa palabra tiene que llegar a hacer un efecto en nuestra vida, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esa palabra, Señor, me enseñará a mí a tratarme a mí mismo. ¿Cómo debo tratarme a mí mismo?
Igualmente, esa palabra me va a enseñar a mí cómo tratar a los demás, cómo tratar a mi pareja, cómo tratar a mis hijos, cómo tratar a mis hermanos, a mis amigos, a todos los que están a mi alrededor. Tenemos que proyectar la imagen tuya, Señor, hacia los demás. Y esa imagen fue hecha a semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mirémoslo a Él y Él nos muestra cómo caminar, cómo comportarnos con nosotros mismos y también con los demás. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a dejar una palabra que nos permita entender y honrar al Señor. Vamos a honrar al Señor en este día con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Se me quedó el sobre arriba. Y para eso los quiero llevar, quiero que vayamos a Deuteronomio 14, versículo 22. Y quiero traer esta porción, porque casualmente escuché en internet una persona hablando allí, no sé quién era, no recuerdo. Y esta persona, gracias, aquí está mi sobre, gloria a Dios, gloria a Dios. Y esta persona hablaba cosas del diezmo que no son, tergiversando lo que realmente el diezmo es. Y miren ustedes, si hay algo que al mundo le causa rasquiña y escozor, es lo que tiene que ver con el dinero. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Y eso es lo único que el mundo ve. Eso es lo único que el mundo en algún momento tiene en cuenta para criticar la iglesia del Señor. Disculpe. Y cuando tú ves esas, y abren tanto en emisoras de radio y emisoras de televisión y en todas partes, ese es el tema. Siempre a los cristianos, es que el diezmo y que los pastores se enriquecen. Yo respondo por mí, que otros tomen, así como el político, esos que nos critican a nosotros, mete la mano en el erario, busca la forma de... el ser humano es incomprensible, el ser humano. El único que comprende al ser humano es Dios. ¿Por qué alguien puede tomar la palabra bendita del Señor para estafar a otros? Bueno, eso es Él, pero esa no es la palabra del Señor. La palabra del Señor son ordenanzas, cosas que debemos hacer. Y así nos critiquen acerca del diezmo y de la ofrenda, tenemos que predicar porque forma parte de esa formación que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros no podemos estar apegados al dinero. Enseño algo rápidamente. Pablo, el apóstol Pablo, está hablando, dice que tenemos que cuidarnos de tener amor al dinero. Cuando él habla de esto, está hablando del dinero, está hablando del dinero como un ídolo. En el griego lo llama, es el dios Mamón. Es el dios Mamón. Es aquel que en algún momento, está diciendo Pablo, puede entrar a nuestra vida y a nuestra familia y volverse parte de nuestra vida y de nuestra familia. Me explico. Mucha gente cree que lo más importante que hay en una casa, en una familia, es el dinero. Si no hay dinero, la familia se desbarató y todos pelean, se cascan unos a otros, se pelean, se pegan unos a otros porque no hay dinero y se desesperan. O en otras familias creen que todo es dinero.
Si tú no tienes dinero, tú no vales nada. Eso es meter el dinero dentro de nuestro valor personal. Cuidado, uno de los tantos objetivos que el Señor nos quiere enseñar en su palabra es el hecho de que el dinero tiene un lugar y tiene una forma de ser que no la podemos involucrar en nuestra casa. El dinero es una ayuda. No podemos adorar el dinero y morirnos y matarnos por conseguirlo. Somos imagen y semejanza. Acuérdense. Entonces el Señor quiere que hagamos ese ejercicio para que lleguemos a tener conciencia de que todo lo que yo tengo no es mío, le pertenece a Dios. Absolutamente todo, empezando por la vida que Él me dio, que yo la empleo matándome, haciendo cosas que no debo hacer para conseguir el dinero. Ojo, ojo, mis amados, ojo. Entonces, el Señor coloca la ley del diezmo. Es una ley espiritual. Es una ley espiritual. Si todo el mundo entendiera, no hablemos de que llevar el diezmo y entregárselo al pastor o al sacerdote. No, si aprendiéramos a dar. Pero yo te aseguro a ti que esas personas que critican la iglesia del Señor acerca del diezmo y de la ofrenda, esas personas no dan ni una moneda, triste moneda, a alguien en la calle. No la dan. Aquellos que son mucha gente que es, como diríamos, que no se ve, mucha gente que está allí calladita la boca y que son personas que tienen muchísimo dinero. Muchos de ellos, de esas personas, nadie los conoce. Yo conozco a algunos, gente que tiene muchísimo dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Sostiene a todo el que ven que les falta algo, compran mercados y calladitos la boca, sin salir en televisión ni en ninguna parte, van y le llevan al que no tiene. Reúnen ropa, van entre todos sus amigos, mire ropa que usted no se pone, venga, y reúnen la ropa y se la llevan a personas que no tienen ropa. Esos que critican y que hablan es porque creen que en algún momento los pastores van a llegar a meterle la mano al bolsillo y a robarle, entre comillas, la plata. No, mis amados. Todo esto forma parte de una enseñanza que Dios nos da. No podemos poner nuestra vida, nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza en el dinero. Y Pablo se lo dijo a Timoteo: no pongas el corazón en el dinero. Eso nos enseña a nosotros el diezmo. Y decía esta persona que no, la palabra dice que llevemos ofrenda. Bueno, eso creía esta persona, pero la palabra dice clara, dice que debemos diezmar fielmente el producto de su semilla, lo que rindan sus campos año tras año. O sea, eso no es de una vez al año, no, es lo mismo. Entonces yo reúno todo el valor de todo lo del año al final del año y de ahí saco el diezmo. Es lo mismo que si mes a mes yo tomo lo que el Señor me dice que tome y lo llevo para que la obra del Señor camine, ande. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús necesitó dinero también? No recuerdo, en una porción dice que el Señor iba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Llegamos a creer que es que eso, a hoy en día eso no tiene ningún precio. No, el Señor iba caminando y el que camina pues no le cuesta nada, no tiene que tomar un bus ni en aquella época un caballo o un asno. No, el Señor iba de pueblo en pueblo y habían personas, dice, habla ahí de unas personas, unas mujeres, la esposa de un intendente, dice que ayudaban con sus bienes. Lo que nosotros hacemos necesita de bienes para sostenerse. Espero hacerme entender. Necesitamos, la iglesia necesita de esa parte y Dios lo ha colocado a ese nivel.
No pongas el corazón, eso que yo te doy, no pongas el corazón en eso, son cosas materiales. De eso toma una parte y haz que mi obra vaya, camine, vaya hacia adelante. Esa es la obra del Señor. Y déjenme decirles algo, no se lo digo a ustedes los creyentes, se lo digo a aquel que no cree o que puede encontrarse con alguien. Mire, nosotros como iglesia en Colombia, yo hablo por las que conozco, ¿no? Hay muchas que no conozco, pero conozco iglesias que tienen centros de rehabilitación de drogadictos y no tienen ayuda de ningún gobierno. Aquí el gobierno no sabe, ve a esa iglesia ya para que... No tienen ayuda del gobierno. A veces vienen ayudas de otros países. Hay comedores infantiles. Y eso la gente no lo sabe. Colegios, y no colegitos ahí de mala clase, no. Colegios, señores colegios, donde se educan muchos niños que no tienen recursos y lo hacen con el lujo de detalles. Yo sé de un colegio que fue construido especialmente para atender los niños de todas las personas que trabajaban en las minas hacia el norte, hacia el nororiente, más adelante de Usaquén. Hace muchos años, estoy hablando hace, póngale ustedes 20 y tantos años, se construyó un colegio allí para los hijos de los mineros. Entonces no nos critiquen. Puede que algunos lo hagan, tomen para sí, bueno, esos son ellos, pero la iglesia del Señor no es así. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña, es una iglesia sencilla, y no me lo están preguntando, pero lo hacemos. Los ingresos nuestros son pequeños, pero aún así tomamos y le mandamos a alguien que sabemos que puede necesitar en algún momento, le mandamos un mercado o le mandamos un alimento, alguna cosa. Ayudamos a las personas. Si no lo podemos hacer nosotros mismos, vamos donde alguien que pueda ayudar a la persona. No demeriten la iglesia del Señor. Se están enfrentando al Señor. Oremos al Señor. Toma lo que el Señor te ha dicho que hagas, ponlo en tu corazón, sepáralo para el Señor, sepáralo para tu iglesia, para tu congregación. No dejes de hacerlo. No me interesa dónde te congregues. Hazlo, guárdalo y llévalo allí a esa iglesia donde tú recibes alimento espiritual. Padre Santo, te damos gracias hoy en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, nos has permitido caminar y trabajar para tu obra. Todos hacemos la obra, no solamente aquellos que se paran frente a un púlpito a predicar tu palabra o que ayudan a otras personas, también el que está sentado allí, Señor, que con su ofrenda, con su diezmo, ayuda para que la obra del Señor camine, vaya, siga, continúe. Señor, bendice también a todas esas personas. Bendice tu iglesia, Señor. No permitas que las puertas del Hades vengan, confabulen contra tu iglesia, Señor. Esas puertas del infierno no prevalecerán frente a la iglesia del Señor. Serán caídas y derrumbadas, y la gente lo entenderá y todo el mundo lo entenderá. Señor, entendemos lo que significa colocar delante de ti nuestra ofrenda. Esta es nuestra ofrenda, Señor. De todo lo que tú nos has dado, separamos una pequeña parte para ti, para tu obra. Tú no necesitas, tú eres Dios soberano, dueño del oro y de la plata, dice tu palabra. Tú eres el dueño del universo entero, pero la obra tuya, Señor, lo requiere y lo necesita. Señor, colocamos delante de ti nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor. No que mires la cantidad, sino la disposición del corazón de todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas, que nunca falte el alimento en nuestra mesa, que nunca falte el vestido, Señor, el calzado, pero sobre todas las cosas que nunca falte la presencia de tu Espíritu en cada uno de nosotros, y que nunca falte tu palabra, Señor, que sea el alimento nuestro todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre. Bendecimos, Señor, aquel que está enfermo.
Clamamos a ti, Padre, para que tú los sanes, sane al enfermo. Aquel que tiene algún faltante en este momento, Señor, sé tú quien nos provee. Tú eres Jehová, Yahweh, tú eres Jireh, nuestro proveedor. Señor, da la provisión de alimento. Mueve el corazón de todos, Señor, a ayudar al que no tiene. Gracias te damos, Señor. Toda empresa, Señor, de aquellos que temen a ti, creyentes, Señor, levántala. No permitas que caiga, Señor, en la escasez. Abre puertas nuevas para tus hijos, para la iglesia tuya, para todos los que están comprometidos con la obra, Señor. Abre puertas nuevas. Gracias te damos, Señor, por esta semana que ha empezado hoy. La bendecimos, declaramos que cada día tendrá la bendición total, absoluta de nuestro amado Padre Celestial. Gracias te damos, Dios de la gloria, y nos retiramos, Señor, de este lugar con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la preciosa y poderosa bendición de tu Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Mis amados, Dios les bendiga. Ahí les dejo la enseñanza. La pueden ver, está grabada. Repítanla, escríbanla, vayan a la palabra, consulten. Si de pronto dije algo que no está de acuerdo a la palabra, me puedo equivocar, pero si hay algo, escríbanme, díganme, pastor, esto que usted dijo no es así, por esto. Y, bueno, yo aprendo. Entre todos aprendemos y entre todos enseñamos. Dios les bendiga, mis amados, que tengan una semana próspera, una semana total de bendición total, y que al final de la semana podamos decir Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios les bendiga, mis amados.